selección mexicana presente en el torneo internacional juvenil de 3x3 en Caracas, Venezuela. Juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas contará con 3 peloteros mexicanos. Diablos Rojos de Ciudad de México se mantienen sin derrota en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Italiano Jannik Sinner gana por primera vez el torneo internacional de tenis de Wimbledon. Se avecina conflicto entre la WNBA y el sindicato de jugadoras. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, intentando cumplir en esta oportunidad con el compromiso que sostenemos semana a semana, con la información íntimamente vinculada con el baloncesto, el deporte ráfaga, el básquetbol, como ustedes gusten denominarle a esta disciplina. Pero antes de ir a todo el material que ya tenemos debidamente preparado para compartir con ustedes, permítame hacer un par de comentarios a propósito de la actualidad que se vive precisamente en el deporte ráfaga un poco más allá de Paso del Norte. En primer término, habría que decir que hubo una renovación en la dirigencia del sindicato de jugadores de la NBA. Sí, la rama varonil o la liga masculina del baloncesto profesional en la Unión Americana. Ya ha sido precisamente el jugador de los Rockets de Houston, de los Cohetes de Houston, Fred Van Vliet, quien se ha quedado como presidente de la organización sindical de jugadores de la NBA. Y esto venga a colación porque se está viviendo, y lo hemos compartido con ustedes en un sinnúmero de ocasiones, una época absolutamente de jauja, de absoluta prosperidad y de crecimiento y de progreso que parece ser que es irrefrenable en la NBA, contratos multimillonarios, transferencias que también son verdaderamente asombrosas. Y hoy, pues por supuesto que en un rato más hablaremos de uno de los contratos históricos para un jugador ya veterano en la NBA y que ha renovado por varias campañas más con una quinteta que compite precisamente en la conferencia del Oeste. ¿Y qué es lo que ha provocado ese gigantesco crecimiento en lo financiero y en lo económico a la NBA? Bueno, pues en primer término, el contrato televisivo. La exclusiva de las transmisiones de los partidos de la NBA han arrojado cantidades verdaderamente multimillonarias. Se habla, por supuesto, de un contrato que comenzará en el 2027, que aportará otras varias decenas de miles de millones de dólares a la NBA. Y ahí estamos viendo precisamente la imagen del canadiense, ¿verdad? Fred Van Vliet, que además forma parte, ya les decíamos, de la quinteta de los Rockets de Houston, y que sus compañeros le han elegido. Lo que ha, digamos, permeado la reunión del sindicato de jugadores es que este hombre no fue elegido en el draft. Pasó la primera ronda, pasó la segunda ronda, se terminó ese sistema de elegibilidad de la NBA, y a este jugador de origen canadiense nadie lo eligió. Llegó por su propia iniciativa con los Raptors de Toronto, allí le contrataron, allí se coronó y luego lo transfirieron a los Cohetes de Houston, donde ya saben ustedes, ha estado en varias oportunidades en la postemporada de la NBA. ¿Y por qué llama la atención Van Vliet? Bueno, pues ocurre que este hombre acaba de conseguir una extensión de contrato por 2 campañas más con el equipo de Houston por la friolera de $50 millones. Ustedes algunos dirán, bueno, $50 millones, pues ni siquiera son tantos. Habría que ver que el propio LeBron James en su último año va a ganar más que eso. Ya vimos que Shai Gilgeous-Alexander renovó también por una cantidad superior a los $70 millones por temporada. Sí, están ustedes absolutamente en lo cierto, pero ocurre que este jugador es el jugador que no habiendo sido elegido, es decir,
que no fue convocado, que no fue llamado, que no fue electo por ningún equipo de la NBA en el llamado draft, es quien ha conseguido los contratos más altos de toda la historia para un jugador, reitero, no elegido en el draft. Y entonces el resto de los jugadores de la liga profesional de la NBA dijeron, no, este tipo o es muy inteligente, además de que es muy buen jugador, o tiene un extraordinario asesor o un agente que es fuera de serie, porque para ser un jugador no elegido en el draft, conseguir esa clase de contratos debe ser muy hábil, debe ser verdaderamente acucioso para las negociaciones. Necesitamos a un tipo así en la presidencia del sindicato de jugadores de la NBA, porque vienen 4 años de crecimiento explosivo para el baloncesto profesional de la NBA y requerimos de alguien que esté muy atento para que los dividendos sigan llegando de forma abundante a los jugadores de la NBA. Bueno, esa es una posición, una circunstancia, un modelo que hasta ahora ha demostrado ser tremendamente productivo. ¿Quiénes se encuentran en el otro extremo? Pues precisamente otra organización sindical, nada más que es el sindicato de la WNBA, sí, la NBA para damas, la NBA femenil, que en las 2 últimas temporadas han visto crecer el porcentaje de audiencia televisiva, han visto incrementar de manera también notabilísima la asistencia a los diferentes gimnasios, a los distintos auditorios por toda la geografía de los Estados Unidos. Ya se habla de más equipos para la campaña venidera y más para la temporada del 2027, y entonces las jugadoras dijeron, aquí hay que hacer algo, porque estamos todavía en condiciones de cuando ni éramos tantos equipos, ni teníamos tanta repercusión mediática, y ahora que estamos viendo que llegan más auspiciadores, que los patrocinadores están peleando por anunciarse en los partidos de la WNBA, que gracias a Caitlin Clark la asistencia en los diferentes gimnasios se ha incrementado también de manera notoria, pues necesitamos que nos participen también de esos dividendos y no estar con limitaciones de carácter económico y financiero. ¿Qué es lo que reclaman ahora las integrantes de la dirigencia del sindicato femenino de la NBA o de la WNBA, para expresarlo por sus siglas? Bueno, en primer término, que se eleve, que crezca de manera sustancial el salario mínimo, que nada tiene que ver con el que cobran los varones, por supuesto, que se incremente también el número de semanas de descanso en la WNBA, solicitudes que nos parecerían tan elementales como que se den las facilidades para cuando alguna de estas jugadoras se encuentre en proceso de gestación, es decir, que esté embarazada y que no le obliguen, que no le forcen ni a solicitar un permiso anticipado, ni tampoco a trabajar cuando la prescripción médica sea otra, y también prestaciones que tengan que ver con el posparto. A ver si ya estuvo de parto, todo salió muy bien, estamos perfectamente, yo y mi bebé o mi nena, estamos sensacional, pero ahora necesito recuperarme. No pretendan forzarme de que ya salí del quirófano y al día siguiente tengo que presentarme en la duela. Situaciones que nos parecen tan elementales, pero que hoy por hoy continúan sin aparecer en el contrato de la WNBA. Han comenzado ya esas negociaciones y tendrán que terminar, esperemos que muy bien, que con acuerdos favorables para todas las partes allí involucradas el próximo mes de octubre. Pero por lo pronto las posiciones están absolutamente en los extremos y las jugadoras están decididas a que los beneficios que están llegando a las distintas franquicias por contratos de televisión, por auspiciadores y desde luego por la asistencia a los gimnasios, también haya una participación para todas las jugadoras de la WNBA. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Puede sonar casi como increíble, pero los dos entrenadores que más recientemente le han entregado trofeos de campeón a la quinteta del Real Madrid se encuentran ahora mismo en el desempleo. Chus Mateo acabó la temporada regular del baloncesto profesional en España, conquistando por segundo año consecutivo el cetro de monarca para la escuadra merengue y luego de ello fue inexplicablemente despedido. Del año 2011 al 2022, Pablo Laso sumó cualquier cantidad de trofeos y galardones para el Real Madrid y a pesar de esto, Florentino Pérez lo destituyó. Fue a dirigir al Baskonia, que también acaba de anunciar su remoción. Un director técnico de origen italiano, Sergio Scariolo, es quien ha sido elegido para asumir las responsabilidades en el banquillo del conjunto madridista, cuyos mejores éxitos parecen no ser suficientes para el presidente del club merengue. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos por lo que corresponde a nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte, los que lo realizan todavía a través de la prensa escrita y así como los que se ocupan de esta tarea también por las distintas plataformas digitales. Ahí está Récord, dice Liga Caliente. La casa de apuestas más famosa de México es la favorita. Se encuentra en 13 de los 18 uniformes del torneo Apertura 2025. En total, 142 marcas están en las playeras, con San Luis a la cabeza con 14. No, eso ya es una broma, ¿verdad? Y Juárez al fondo con 4. 10 son las empresas que confeccionan los jerseys, las camisetas de la Liga de Fútbol Profesional en México, la División de Honor. Y sí, efectivamente, los apostadores, los casineros se apropiaron ya de hace una buena cantidad de campañas hacia acá, de todo lo que corresponde al fútbol profesional. Y no crean ustedes que con eso ha mejorado sensiblemente el espectáculo. Bueno, y en el cintillo superior, ahí en la columna de la derecha, alista Cadillac el anuncio, y está el tapatío Sergio Checo Pérez. Cada día son más insistentes los cables informativos que hablan de que el nativo de la Perla de Occidente ha firmado ya un contrato con el nuevo equipo Cadillac y que esto será confirmado después de la celebración del Gran Premio de Hungría, el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bueno, Diario de México dice Checo Pérez, ahí en la nota principal, puede estar con Cadillac. Reportes periodísticos aseguran que Sergio Pérez habría firmado contrato para volver a la Fórmula 1 en 2026. En el cintillo superior, Luka Modric será compañero de Santiago Jiménez en el Milán. Se me hace que será al revés, ¿verdad? Por jerarquía y por trayectoria. Eric Velarde, bueno, eso ya es otra cosa que tiene que ver con el mundillo del espectáculo. Pero ahí está Checo Pérez como nota principal, una vez más. El Universal Deportes dice velada histórica y allí colocan a los 4 peloteros mexicanos que fueron convocados al Juego de Estrellas que se está disputando ahora mismo en el béisbol de las Grandes Ligas, el partido allá en Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos. Y todo está perfecto. Lo que ocurre es que de esos 4, uno de ellos decidió no comparecer a la convocatoria, argumentó problemas de índole personal, situaciones de carácter familiar que tenía que atender y en consecuencia, en realidad, son 3 los peloteros que van a tomar parte allá en lo que corresponde al Juego de Estrellas de las ligas mayores del béisbol. Y en la columna de la izquierda aparecía Luka Modric, la misión, rescatar al Coloso. Bueno, hablaba por supuesto del Milán, uno de los clubes más prestigiados del viejo continente. Cancha.com dice, urge volver. Si el fútbol mexicano quiere progresar, es necesario regresar a competir en la Copa Libertadores, sugieren expertos. Sí, claro, y que se acabe la multipropiedad y que reintegren el ascenso y el descenso y que la Federación Mexicana de Fútbol deje de tener ocurrencias y que la Liga MX deje de estar dirigida por improvisados y que ya no haya más manipulación de resultados y que Televisa y Televisión Azteca dejen en paz a la selección mexicana.
Claro, claro que hacen falta muchas cosas, no solamente volver a competir en la Copa Libertadores de América. Y en el cintillo superior, bueno, para los atlistas esta será una noticia, el canterano Alfonso González, Ponchito, le decían allí en el Atlas, vuelve como refuerzo al conjunto tapatío de Gonzalo Pineda y podría debutar el sábado frente a Cruz Azul. Y de ello se ha ocupado cancha.com en su edición de este día. La afición dice, me gustaría regresar, ya dejé un legado. Checo Pérez está tranquilo ante la posibilidad de volver a Fórmula 1, afirma que lo logrado hasta ahora ha sido increíble y quiere impulsar una nueva generación de mexicanos a la pista. Y en el cintillo superior, una vez más se ocupan de la incorporación, contando ya con 39 años de edad, el croata Luka Modric comienza una nueva etapa en el Milán, allá en el norte de Italia, en Turín. Ovaciones, dice, y los chavos mexicanos, lo plantea como una pregunta, se desploma la producción nacional. Si ya eran pocos el torneo pasado, cuando debutaron 11 menores de 22 años en la ronda inaugural, en esta apertura 2025 apenas se estrenaron 6 y los Pumas ponen a un chamaco de 17 años que la verdad estaba para ir a cascarear, comete un error gravísimo. El primer gol no le acredito ningún hierro, simplemente fue un remate bastante extraño, una parábola muy rara la que hizo esa pelota, pero el segundo gol que le regaló a los Santos de Torreón, verdaderamente imperdonable. Y luego algunos se quejaron, ¿verdad? Porque luego de ese hierro gravísimo, pues el chamaco se puso a llorar. En fin, de ello se ocupa Ovaciones en su edición de esta jornada. Ahí está nuestro recorrido. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Gozando de un periodo de franca abundancia, los jugadores de la NBA, integrados en un sindicato muy combativo, han decidido nombrar a un nuevo grupo que los represente ante los propietarios de las franquicias de la mejor liga de baloncesto del orbe. Será un periodo de 4 años a partir de este mes de junio del 2025, en donde el canadiense Fred VanVleet deberá asumir las tareas de presidente del sindicato de jugadores de la NBA. Como se sabe, el astro de los cohetes de Houston es el jugador que mejores contratos ha conseguido, a pesar de no haber sido elegido a través del llamado draft. Varias estrellas más de la NBA acompañarán a VanVleet en esta tarea de representación, destacándose Grant Williams como vicepresidente, así como Jaylen Brown de los Célticos de Boston. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí escuchábamos y veíamos con atención la nota que nos ha precedido. Fred VanVleet, el jugador de los Rockets de Houston, es el nuevo presidente de la organización sindical de los jugadores de la NBA. Le toca una tarea ardua, ojalá que lo haga muy bien. Bien, entre las noticias agradables es que el representativo mexicano, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, de la modalidad de 3x3, y le mandamos un saludo a nuestro querido Paco Vega, que ahora mismo está en una reunión para organizar justamente pruebas de este serial nacional del 3x3, por eso hoy no comparece con nosotros Paco Vega, le enviamos un saludo, pero aquí tenemos esta información que nos envió, que nos compartió y que es importante porque es un torneo de orden internacional para categorías juveniles y que se va a disputar precisamente allá en el sur del continente, para decirlo de manera específica, en Caracas, en Venezuela. ¿Quiénes integran estos representativos mexicanos, tanto en la rama femenina como en la rama masculina? Lo vamos a compartir ahora mismo con ustedes. Aquí tenemos los nombres de la selección femenil de México en la modalidad de 3x3. Anisa Darinka Jeffries Eliserio, de Zacatecas; Laura Plasencia Villalobos, de Aguascalientes; Loriet Maciel Arrieta, de Veracruz; y Regina Espinosa González. Ya todos sabemos que son 3 jugadoras en la cancha, con la posibilidad de tener una suplente, por eso la lista que se completa con Regina Espinosa de Nuevo León
integra justamente 4 nombres luego de que han sido elegidas, han sido seleccionadas de distintos torneos de carácter nacional. Eso es lo que corresponde a la selección femenina. Vamos con el representativo varonil que aquí tenemos para ustedes. Está convocado, está integrando esta selección nacional de México, Alan Alexis Chávez Calderón del Estado de México, Eric Barea Sámano de Guanajuato, Ricardo Maciel Arrieta, aquí están hermanos, ¿verdad? Una de ellas en la rama femenina, el otro en la rama varonil de Veracruz, y Gabriel Alejandro Moreno Medellín de San Luis Potosí. Llama la atención que son originarios de distintas entidades federativas, tanto las chicas como los varones, y que esto habla de que efectivamente sí se realizó un proceso de evaluación, de auscultación, de selección precisamente de quienes iban a integrar a este representativo para acudir a un torneo de convocatoria internacional. Y dicho esto, vamos entonces a compartirles quiénes son, quienes conforman el cuerpo técnico. Aquí los tenemos, cuerpo técnico y staff de las selecciones nacionales de México de la modalidad de FIBA 3x3, Daniel Gómez León de Ciudad de México, Francisco Alejandro Martínez Esparza de Aguascalientes, Jorge Alberto Miranda Cuevas de Morelos, Cristian Said Nabor Hernández también de la capital del país, Melchor Maciel Magaña, uno más de Ciudad de México, y José David Gutiérrez Rosas de Guanajuato. Bueno, aquí parece ser que la tónica ha sido la misma, que realmente quienes han estado trabajando con mayor intensidad y sobre todo con mejores resultados esta modalidad de 3x3 sean los que conformen el cuerpo técnico y quienes tengan realmente la posibilidad de dirigir a los representativos mexicanos y acudir a los eventos de corte internacional, porque durante mucho tiempo se han integrado camarillas y no es, digamos, exclusivo del baloncesto, ¿verdad? No es privativo del deporte ráfaga. En muchas otras disciplinas de nuestro país, ahora mismo en esgrima traen un problema terrible porque vienen los Juegos Panamericanos Junior, los Panamericanos para los juveniles, y en materia de esgrima hay algunos esgrimistas que se clasificaron a ese evento continental, pero traen lío con los federativos y entonces los federativos convocaron a otros chicos y este es un galimatías verdaderamente terrible en donde están involucrados la Comisión Nacional del Deporte, 2 federaciones, una reconocida, la otra espuria de esgrima y por supuesto el Comité Olímpico Mexicano. Por eso nos da gusto que en cualquier caso, al menos como integrantes del cuerpo técnico y del staff, sí hay una convocatoria diversa y que no se está pensando en la eterna centralización del deporte mexicano, donde todos tienen que salir de Ciudad de México o tienen que surgir de los equipos representativos de la capital del país. Así es que aquí está la información completa. El torneo comienza este mismo día y estaremos pendientes de lo que suceda precisamente con el representativo mexicano allá en el sur del continente, el torneo de las Américas de 3x3, tanto en la rama varonil como en la rama femenina. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Han comenzado de manera absolutamente gallarda su defensa de la corona que lograron la campaña anterior en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los capitalinos Diablos Rojos de la Ciudad de México, dirigidos por el argentino Nicolás Casalánguida, quien ya se ha coronado en varias oportunidades en la LNBP, renovó su plantilla pero conservando el sello ofensivo de su equipo. Disputadas apenas 4 jornadas del calendario regular, los escarlatas han mantenido la condición de imbatidos y con ello han expresado con toda claridad que desean refrendar el galardón alcanzado durante la campaña del 2024. En estas condiciones, los llamados Diablos Rojos de Ciudad de México se sostienen como la única quinteta que hasta ahora no ha conocido la derrota y que por ello aparecen en la cima de la clasificación general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Cualquiera pensaría, y corresponde por supuesto a una lógica muy elemental, que si un entrenador conduce a un equipo prácticamente de cualquier disciplina, trátese de béisbol, trátese de voleibol de sala, trátese de fútbol, asociación y desde luego de baloncesto, si lo lleva a conseguir el galardón más alto, es decir, un título, un campeonato, un trofeo de campeones, pues ese entrenador no solamente merece recibir el reconocimiento, sino que se le extiende el voto de confianza para que continúe desarrollando sus labores. Bueno, en materia de deporte profesional, esta idea no siempre se impone y no siempre se pone en práctica. Venga a colación porque ustedes se recordarán que del 2011 al 2022, Pablo Laso, el entrenador de origen vitoriano, pues fue nada más y nada menos que el entrenador en jefe del Real Madrid, incluso en la época en la que el titán de Nayarit, nuestro estimado Gustavo Ayón, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, era uno de los baluartes del Real Madrid. En algún momento Pablo Laso dijo, es que para jugar las finales con el Real Madrid necesito a Gustavo Ayón y 4 más. De esa dimensión era la confianza que este hombre tenía depositada en el jugador mexicano. Bueno, consiguieron varios títulos de España, el título de la Copa del Rey, la Euroliga, en fin, fue un periodo muy exitoso y sin embargo, Pablo Laso fue separado del Real Madrid, se fue a dirigir a Alemania y luego la organización del Baskonia lo regresó. El Baskonia que hace algunos años atrás era una potencia, digamos, en la Liga Española, en la Liga Endesa, pero que en realidad para esta campaña del 2024-2025, pues tiene un equipo francamente modesto. Cuando llega Pablo Laso a dirigir a esa escuadra, las expectativas crecen enormemente y seguramente algunos pensaron que con la sola presencia de Pablo Laso, el Baskonia iba a ser finalista de la Liga Endesa, el baloncesto profesional allá en España. Bueno, pues sucede que no, que en las horas recientes a Pablo Laso ya la dirigencia del Baskonia le ha comunicado formalmente que no cuentan con él para la próxima campaña y de hecho ya presentaron al nuevo entrenador del Baskonia, que será un técnico de origen italiano, y entonces Pablo Laso, ex entrenador del Real Madrid, se encuentra desempleado. Pero ustedes dirán, bueno, es que después de tanto tiempo a lo mejor se desgastó la relación con la plantilla, con los dirigentes, en fin. Sucede que Chus Mateo, que ya nos reveló nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila, originario de San Juan del Río, que su nombre es Jesús Alfonso Mateo Díez. Ese es el nombre completo de quien era el entrenador del Real Madrid. Son campeones en el 2023-2024, campeones en el 2024-2025. ¿Y cómo se lo premia Florentino Pérez, el presidente del Club Real Madrid? Le dice, mi estimado Chus, gracias Chus, ya estamos pensando en otra cosa y de hecho ya tenemos un contrato con el italiano, parece que están de moda los italianos en España, ¿verdad? Sergio Scariolo ya firmó por 3 años más para ser el entrenador en jefe del Real Madrid. Y entonces uno se pregunta, los 2 entrenadores que más recientemente han dirigido al Real Madrid, al que han hecho campeón en Europa, en la Copa del Rey y desde luego en la Liga Española, están desempleados. ¿Cuáles son entonces los criterios para determinar si un entrenador debe seguir, debe continuar o no su tarea, su responsabilidad al frente de un equipo tan prestigiado, tan demandante, tan exigente como lo es el Real Madrid? Y allá aparece el señor Scariolo, que además no se ha incorporado todavía, como dicen la prensa especializada en España, a la disciplina del Real Madrid, porque este hombre todavía tiene que terminar un compromiso con la selección española varonil de baloncesto que va a tomar parte en el Eurobásquet, en la Copa Europea de Baloncesto Varonil.
cuando termine ese compromiso, suceda lo que suceda con la selección española, bueno, pues entonces ya el señor Sergio Scariolo, que es un técnico muy renombrado, muy ganador, muy prestigiado, bueno, tomará las riendas del Real Madrid. Ojalá, lo expresamos a título estrictamente de deseo, de ilusión, de esperanza, de anhelo, que al señor Scariolo no le apliquen la misma inercia que ya le aplicaron, y ahí está la terna, a Chus Mateo y a Pablo Lasso, los dos que aparecen en los extremos, porque el de en medio será el que tenga que comenzar a padecer, a sufrir las ocurrencias, los caprichos, y algunos dicen hasta la actitud metiche de Florentino Pérez, el presidente del club del Real Madrid. Está en pleno proceso de reconstrucción, ya se habla de algunas contrataciones, de algunas incorporaciones, incluso ya han firmado a un jugador de origen alemán que fue el mejor canastero de uno de los equipos finalistas de la Liga Endesa en la recientemente concluida y completada postemporada del baloncesto profesional en España. Así es que, bueno, pues por lo pronto allá aparece esa circunstancia. De tal manera que si ustedes pensaban que solamente a los entrenadores mexicanos en el fútbol profesional los mantenían relegados, los mantenían en el ostracismo, alejados completamente de cualquier posibilidad de dirigir algún equipo importante, bueno, pues en España esa pésima costumbre, ese pésimo hábito parece ser que se ha instalado. Y les reitero, los dos entrenadores que han conseguido más recientemente títulos con el Real Madrid están en el absoluto desempleo. No hacemos más comentarios, hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Reza la vieja voz popular que no hay campeón sin suerte, y hoy acaba de cobrar absoluta vigencia en ocasión de la final masculina del torneo internacional de Wimbledon efectuada en la capital inglesa. Colocado como número 1 de la clasificación mundial de tenistas profesionales, el italiano Jannik Sinner, que recientemente había cumplido con un periodo de suspensión causado por haber arrojado hasta en 2 ocasiones resultado positivo en exámenes antidoping. En esta circunstancia, llegó al certamen londinense, en donde debió haber sido eliminado en la ronda de los cuartos de final por el búlgaro Grigor Dimitrov, quien lo tuvo contra la pared 2-0, y solamente una lesión del centroeuropeo lo apartó de lo que parecía una clara victoria sobre Sinner. Ya ubicado en el encuentro final ante el español Carlos Alcaraz, el raquetista italiano perdió el primer set, pero desde allí regresó para imponerse en los siguientes 3 sets consecutivos con parciales de 6-4 idénticos y de este modo ganar por primera vez en su carrera el trofeo de campeón de Wimbledon. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha antecedido y que habla justamente de que el italiano Jannik Sinner, número 1 de la clasificación mundial de tenistas profesionales, la denominada ATP, pues acaba de coronarse por primera ocasión en lo que muchos llaman y consideran la catedral del tenis mundial, el torneo de Wimbledon allá en la capital inglesa. Y ahora están metidos en una tremenda discusión, en un debate que no sé hasta dónde exactamente los pueda conducir. ¿A qué me estoy refiriendo? Este hombre, Jannik Sinner, el tenista de origen italiano, fue encontrado hasta en 2 ocasiones con resultado positivo en examen antidoping. Eso, de acuerdo a los antecedentes, habría supuesto una suspensión mínima de entre 1 año y medio y 2 años alejado de las canchas profesionales. Sin embargo, se hicieron o se realizaron toda una serie de apelaciones y de reconsideraciones, y entonces lo suspendieron solamente por 3 meses. Regresó ya a las canchas profesionales justamente en ocasión del torneo abierto de Francia, el Roland Garros, que ya saben ustedes que se juega en superficie de arcilla y donde se impuso el que aparece justamente allí junto con Jannik Sinner, el nativo de Murcia, Carlos Alcaraz. Bueno, sucede que en la ronda de los octavos de final,
ya en Wimbledon, Jannik Sinner enfrenta a Grigor Dimitrov. Algunos dirán, ¿Grigor Dimitrov? Sí, ha venido a jugar en varias ocasiones a nuestro país y ha ganado en distintas oportunidades el torneo abierto mexicano de Acapulco, Grigor Dimitrov, y además aparece entre los puestos cimeros, dicen algunos, entre las principales posiciones de la clasificación mundial. Bueno, se enfrentan Grigor Dimitrov y Jannik Sinner en la cancha central de Wimbledon en la instancia de los octavos de final. Grigor Dimitrov le está dando un auténtico repaso a Jannik Sinner, al número 1 del mundo. Lo tiene contra la pared, 2-0. Grigor Dimitrov, 2 sets. Este hombre que está en pantalla, Jannik Sinner, 0 sets. Van al tercer set y allí la pizarra se encuentra 2 juegos para Sinner, 2 juegos para Grigor Dimitrov. Pero justamente cuando Grigor Dimitrov, el jugador originario de Bulgaria, está con el servicio para poder tomar ventaja, se lesiona y lamentablemente tiene una lastimadura en el músculo pectoral derecho. Va con la asistencia médica y el médico le dice, pues tienes un desgarro, no puedes continuar jugando porque ya en algún momento ya ni siquiera vas a poder alzar el brazo para sacar y menos para devolver de derecha como es tu perfil natural. Y entonces Jannik Sinner, que estaba prácticamente en la lona, casi con gesto de resignación de que iba a ser eliminado una vez más en el torneo de Wimbledon, donde nunca había conseguido victoria, pues le tienen que dar el triunfo porque Grigor Dimitrov se retiró de ese partido. Siguió avanzando, llega a la final con Carlos Alcaraz, pierde el primer set Jannik Sinner y después gana 6-4, 6-4 y 6-4. Y en ese sentido, bueno, pues se queda con el trofeo del cual está ahí extendiéndole un ósculo, no sé qué tan santo, ¿verdad? Pero bueno, un beso, hombre, para que no se espanten, porque luego van a empezar con que qué quiere decir eso de ósculo o nos ubicamos en las antípodas. No, le está dando un beso al trofeo, por supuesto, de campeón de Wimbledon, y la discusión ahora mismo en el torneo londinense, en el ámbito del torneo londinense es, ¿realmente merecía Jannik Sinner estar tomando parte en el torneo cuando la sanción fue absolutamente generosa? Algunos dirán, fue demasiado benigna la sanción que le impusieron luego de haber arrojado resultado positivo hasta en 2 ocasiones en examen antidoping, y la discusión ya se amplió, porque ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció en la rama femenina? Pues un fenómeno poco más o menos semejante. La polaca Iga Świątek, también sancionada por doping positivo y tratada también de manera muy benigna por las autoridades tenísticas y federadas, pues se convierte en campeona de la rama femenina en el torneo de Wimbledon. Así es que esa es la circunstancia que ahora mismo a través de los medios de comunicación, entre reporteros, aficionados, organizadores, patrocinadores y demás, están en medio de una tremenda discusión de si realmente los campeones de la versión 2025 de la llamada Catedral del Tenis Internacional merecían siquiera haber participado o haber llegado incluso a la instancia definitiva de este torneo. Ya habrá seguramente reacciones y repercusiones de esta circunstancia, pero ese es el contexto general en que tanto en la rama varonil como en la rama femenina se han impuesto 2 raquetistas, uno italiano, la otra polaca, y así ha terminado Wimbledon allá en la capital inglesa. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie puede intentar negar la notoriedad que han ganado los partidos de la NBA para damas en las temporadas más recientes y desde luego lo llamativo que ha resultado la incorporación de jugadoras tan destacadas como Caitlin Clark.
En ese contexto, el sindicato de jugadoras de la WNBA se alista para brindar una batalla que podría ser decisiva para el futuro inmediato de esta liga y que por ahora aparece como muy promisorio. Sin embargo, son varios los elementos que podrían complicar la negociación entre el sindicato de jugadoras y los dirigentes de la WNBA, toda vez que el volumen de ingresos de la liga no aparece repartido convenientemente. Mejoras al salario mínimo, incremento en las contrataciones multianuales, así como consideraciones especiales por maternidad y cuidados posparto, forman parte de unas negociaciones que es fácil anticipar desde ahora y hasta el mes de octubre de este 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con algunos de los resultados, aunque nos encontramos en los albores de la campaña regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de nuestro país, en lo que corresponde a la rama varonil. Abejas de Guanajuato caen en casa ya en el domo de la feria ante Panteras de Aguascalientes 114-97. Halcones de Jalapa superan a Santos de San Luis 74-61. Mineros de Zacatecas caen en casa ante Correcaminos de Ciudad Victoria 94-86. Soles de Mexicali vencen a Astros de Jalisco 75-71. Los Gambusinos, que eran conocidos también como Plateros de Fresnillo, pierden ante Dorados de Chihuahua 83-64. Fuerza Regia de Monterrey caen en el Gimnasio Nuevo León Unido. ¿Cómo le llaman ahora? La arena, no sé qué le dicen. Bueno, Fuerza Regia pierde en casa, no sé si por el nuevo nombre, ¿verdad? Ante el Calor de Cancún, 82-75. Y los Diablos Rojos de Ciudad de México, los Monarcas reinantes, apalean a Freseros de Irapuato, 122-66. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones generales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? Aquí lo tenemos para ustedes. En la cima, Diablos Rojos de Ciudad de México hasta la jornada número 4, los únicos invictos, 4 ganados, no conocen derrota. Y con registro de 3 ganados y 1 perdido, Fuerza Regia de Monterrey, Dorados de Chihuahua y Mineros de Zacatecas. Después les escolta en el quinto puesto Soles de Mexicali con 3 ganados y 0 perdidos. Sí, algunos dirán, ellos también van invictos, pero les resta todavía por disputar un partido. ¿Qué fue lo que sucedió en ese partido? Bueno, se estaba jugando el primer cuarto. Yo no sé si mi productor andaba ya por Mexicali porque se ausentó algunos días, y resulta que el reloj al que le llaman el segundero, el reloj de disparo, comenzó a fallar, siguió fallando, se interrumpió el partido, intentaron repararlo, siguió descompuesto y no se pudo completar el primer periodo de ese partido. Entonces se va a tener que reprogramar ese encuentro allá en la capital del estado de Baja California. Gambusinos de Fresnillo, 2 ganados, 2 perdidos, igual que Halcones de Jalapa. Y después con marca negativa, Panteras de Aguascalientes, 1 ganado, 3 tropiezos, con la misma marca el Calor de Cancún, Correcaminos de Ciudad Victoria y Freseros de Irapuato. Santos de San Luis todavía no ganan partido, tienen 0 triunfos, 4 reveses. Abejas de Guanajuato, 1 ganado, 1 perdido. Y Astros de Jalisco tienen 0 victorias y 1 derrota en lo que corresponde a las primeras jornadas de la campaña regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Algunos de los partidos importantes para las jornadas que se avecinan: Correcaminos allá en Ciudad Victoria, en la capital tamaulipeca, va a recibir a Abejas de Guanajuato. El Calor de Cancún le hace los honores a Mineros de Zacatecas. Freseros de Irapuato ante Fuerza Regia de Monterrey. Santos de San Luis en la Arena Potosí, supongo, van a hacerle los honores a los Gambusinos de Fresnillo. Dorados de Chihuahua, allá en el Manuel Bernardo Aguirre reciben al campeón y todavía invicto Diablos Rojos de Ciudad de México, la quinteta que comanda el argentino Nicolás Casalánguida. Astros de Jalisco, dirigidos por el español Iván Denis, sí, el mismo que dirigía a Libertadores de Querétaro, reciben a los Halcones de Jalapa, y la jornada se completa allá en el gimnasio de los hermanos Carreón, en la capital de Aguascalientes. Panteras recibe a Soles
de Mexicali. Así es que ahí están los partidos de la jornada que se avecina. Ya estaremos pendientes del desarrollo y también de dar a conocer en qué fecha se va a reprogramar el partido que lamentable e infortunadamente no pudo continuar desarrollándose allá en la capital del estado de Baja California, donde eran anfitriones precisamente los Soles de Mexicali. Ya platicaremos también más adelante de los contratos en la NBA. Por lo pronto les extendemos que Devin Booker, el astro máximo de los Soles de Phoenix, ha renovado por 2 años más por una cantidad multimillonaria que lo convierte, si lo revisamos temporada por temporada, en uno de los jugadores mejor pagados de toda la historia de la NBA. Y eso que este muchacho, este jugador, ya tiene 10 años alineando con el equipo de los Soles de Phoenix, lo cual para algunos especialistas pues ya les permite anticipar que desea concluir su periodo como jugador profesional en la NBA con el equipo que lo recibió y que es con el que aparentemente desea terminar. Habrá que esperar a ver qué otras contrataciones realizan los Soles de Phoenix, ya que perdieron a Kevin Durant, que ahora va a jugar con Fred VanVleet, precisamente allá en los Rockets de Houston. Y les platicaremos también de la renovación de la triada de grandes figuras del equipo del Trueno de Oklahoma. Sí, los mismos que acaban de coronarse como campeones absolutos en la NBA, donde ya Shai Gilgeous-Alexander, por supuesto también el señor Williams y desde luego el canastero, el jugador más espigado, el señor Holmgren, han renovado por varias campañas más con el equipo del Trueno de Oklahoma. Habrá que recordar que Shai tiene 26 años, Williams tiene 24 y Holmgren 23, de tal manera que en esa curva de desarrollo que es relativamente fácil anticipar, el Trueno de Oklahoma sí tendría las posibilidades, a diferencia de otras quintetas muy recientemente, los Célticos de Boston, que se están desmantelando por completo. Aparentemente el equipo del Trueno de Oklahoma sí tendría la posibilidad, la oportunidad de intentar convertirse en una dinastía y no ser un campeón fugaz, como se ha estilado en los años recientes en la NBA. Ya estaremos dándole los detalles de todas esas contrataciones, donde las cifras son absolutamente estratosféricas. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.